tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 12 de diciembre de 2021. Ya casi concluimos este año lleno de bendiciones, lleno también de retos, de expectativas en las cuales hemos atravesado un año difícil, otro año de pandemia, pero que por la bendición del Señor estamos a punto de culminar. Compartimos este mensaje, mi familia y yo los saludamos con mucho cariño desde Mérida, la Ciudad Blanca. El día de hoy vamos a platicar acerca de ese tiempo cuando nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo terminará la prueba? ¿Hasta cuándo dejaré de sufrir injusticia? ¿Hasta cuándo tendré el trabajo que necesito para el sustento de mi familia? ¿Hasta cuándo terminará la prueba por la que estoy atravesando? Seguramente nos hemos preguntado esto en este tiempo difícil de pandemia o en algún otro momento cuando hayas estado en medio de dificultades, en medio de pruebas. Y hay hombres de Dios que también atravesaron por este momento. Y este es el tiempo de preguntarnos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vendrá tu respuesta? Y la palabra del Señor es muy clara. Esa palabra nos alienta, nos instruye, nos habla el día de hoy acerca de la respuesta del Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Así es de que vamos a escuchar la palabra del Señor, pero antes les invito a escuchar una alabanza en labios de el ensamble músico vocal Camino de Fe, dirigido por mi hermano Esaú Báez, que tiene este ministerio que ya está cumpliendo 30 años y que ha sido de tanta bendición a través de los años. El Señor ha sido muy bueno y le ha permitido cumplir estos 30 primeros años de vida a este ensamble músico vocal Camino de Fe, del cual hemos formado parte mucha gente, pero que ahora está integrado por 3 personas que siguen manteniendo con fidelidad este ministerio. Y les invito a que escuchemos esta que es su última grabación, su último video, y vamos a ser inspirados, vamos a ser bendecidos a través de este canto. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. En mí, solo en mí.
confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo terminará la prueba? ¿Hasta cuándo veremos tu respuesta? ¿Hasta cuándo veremos cumplida esa palabra que tú hablaste? Esa es nuestra oración. Esa es la oración también de hombres y mujeres que experimentaron también la experiencia de la prueba, la experiencia de pasar por el dolor, por la situación difícil, y que en la Biblia también se registra. En los salmos vemos varios de los salmos que claman en esta línea, en este sentido. ¿Hasta cuándo, Señor? Por ejemplo, veamos el Salmo 40, que es un salmo de David y que nos habla también de ese momento difícil, de ese momento duro, tremendo que vivió este salmista y que en medio del dolor clamó al Señor y el Señor le respondió. Dice ahí el Salmo 40, les invito a traer un ejemplar de la palabra del Señor y a seguirlo también con su vista. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. El clamor es porque está en necesidad, porque tiene angustia, porque tiene desesperación. El clamor se da en el momento de necesidad profunda. Y eso es lo que está viviendo el salmista. Ahí en el Salmo 40 dice el versículo 2, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Esta es la experiencia que vivía el salmista. Se sentía como en una fosa, se sentía como en la muerte, en un pantano cenagoso, dice otra versión de la palabra del Señor. Es un tiempo difícil en el cual no hay estabilidad en su vida, todo es inestable, no hay a quien recurrir en ese momento más que al Señor porque es toda su esperanza. Y dice ahí la palabra que lo puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Hay momentos en los cuales sentimos que no tenemos una firmeza, que todo en nuestra vida es inestable, que no tenemos a quién recurrir más que al Señor, porque ahí dice, como en el salmista también lo vivía, que el Señor puso sus pies sobre una roca firme. Y es lo que tú y yo podemos sentir en el momento de la desesperación, cuando clamamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo veremos tu respuesta? El Señor nos lleva sobre una roca firme que es Cristo y pone nuestros pies entonces de manera estable para que podamos apoyarnos, para que podamos confiar plenamente en Él. Y dice ahí el versículo 3, posteriormente, al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Una vez que el Señor contesta, una vez que esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor?, es contestada, que el Señor trae el consuelo, trae el refrigerio, trae nuestros pies sobre la roca que es Cristo, podemos ser entonces testimonio a la demás gente. Dice que muchos vieron y pusieron su confianza en el Señor. Para eso es el testimonio, para que otros vengan a los pies de Cristo. Para eso es nuestra experiencia difícil, para que cuando hayamos salido entonces compartamos que hay esperanza en el Señor. Esa vivencia entonces nos lleva a la certeza de que podemos confiar en el Señor, de que en el momento más duro, más difícil, cuando clamamos ¿hasta cuándo, Señor?, vimos la mano poderosa del Señor que nos sacó adelante, que nos sacó de ese foso de oscuridad, de esa caverna de muerte, como lo vivía también el salmista, y que entonces pone nuestros pies sobre terreno firme. Esa es la esperanza de los creyentes, esa es la esperanza que tú puedes tener también en el Señor, que en medio de la dificultad, que en medio de la prueba, el Señor quiere sostenerte y llevarte tus pies sobre terreno firme.
También vemos otra experiencia en los salmos, ahí en el Salmo 13, que es otro salmo de clamor, es un clamor individual que el salmista eleva delante del Señor y le pregunta también acerca de la situación que está viviendo, acerca de la situación adversa. Ayer platicaba con una persona con la que tuve un trato comercial muy interesante, muy bueno, de mucha bendición, y platicábamos acerca de cómo podemos recurrir al Señor en el tiempo de la dificultad que es pero no solamente nosotros podemos tener esperanza, sino que mucha gente que nos está rodeando, que conocemos en este momento, también está desesperada. Bueno, ellos están desesperados, nosotros estamos a veces pasando por tribulación, pero no estamos abatidos porque, como decía el apóstol Pablo, nosotros tenemos esperanza en el Señor y nosotros sabemos que el Señor nos va a sacar adelante, pero hay gente en este momento que no tiene esa esperanza. Por eso es importante que nosotros compartamos, después de haber vivido este trance, este tiempo difícil, que compartamos con fe acerca de lo que el Señor puede hacer en la vida de las personas que en este momento están en desesperación, con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu compañero de la escuela. Puedes compartir que en el Señor hay esperanza, porque el Señor trae consuelo en medio de la desesperación. Dice el Salmo 13, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. El salmista se sentía en obscuridad, el salmista se sentía que no sabía para dónde dirigirse. Hay momentos en los que no sabemos hacia dónde dirigirnos. ¿Qué opción? ¿Qué elección tomar? Hay veces que no tenemos claridad en nuestra mente, en nuestros ojos, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Por eso el salmista clamaba, ilumina mis ojos, mírame, respóndeme. Necesitaba una respuesta de parte del Señor, como la que ahora también nosotros necesitamos en el tiempo de la angustia, cuando nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Necesitamos una respuesta de parte del Señor, y el Señor viene a traer consuelo, iluminación a nuestra vista, viene a traer la dirección que necesitamos. Dice ahí la palabra del Señor, así no caeré en el sueño de la muerte. Se sentía también abatido, se sentía también desesperado, sentía que moría. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Yo no sé quién sea tu enemigo. Si sean tus propias circunstancias, si seas tú mismo, porque a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos con nuestro carácter, con ese temperamento que no puede ser sometido sino por el Señor solamente, y que a veces actuamos de manera impulsiva, intempestuosa, y que a través de eso entonces tenemos la consecuencia de lo que hemos sembrado nosotros. No sé cuál sea tu enemigo, si tienes un enemigo real, un enemigo, una persona, alguien que te está atacando en el trabajo, alguien que está atacando cada cosa que haces, que te está juzgando, que está buscando tu caída. No sé cuál sea tu adversario, o el adversario que es el enemigo de todos, el enemigo de nuestras almas, que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es tu enemigo? Porque en eso también estriba la necesidad del salmista en sentirse liberado de su enemigo, que su enemigo no viera su caída, y es por eso que clama delante del Señor, levántame, Señor. Dice ahí estamos leyendo el Salmo 13, en el versículo 5, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo, decía el salmista. Ahí está la esperanza, en medio de la tribulación, en medio de la angustia está la esperanza en que el Señor es bueno con nosotros. Puedes voltear en estos 2 años de pandemia que hemos vivido y puedes decir con fe que el Señor ha sido bueno, que el Señor te ha sostenido, que el Señor no ha permitido que falte el pan diario en tu mesa. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido. El Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno con nosotros. Tenemos que compartir acerca de esa fidelidad de nuestro Dios, de esa bondad del Padre que nos sostiene, que nos alienta, que vuelve a traer esperanza a nuestro corazón en medio del momento más difícil, más duro, sin esperanza. Cuando a veces nos sentimos, el Señor trae consuelo y trae esperanza. Un salmo más en el cual también se manifiesta una gran necesidad. Este no es de David, es de Coré,
que era también una familia de adoradores, de salmistas que compusieron muchos de los salmos de los que ahora podemos gozar, disfrutar y también aprender a través de la lectura de los salmos, a través de los cantos, porque muchos cantos están inspirados en los salmos. Y entonces leemos en el Salmo 42, como dice ahí la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo es un animal que está indefenso, que se siente a veces perseguido por su enemigo, que puede ser un tigre, que puede ser un puma, que puede ser un león. Y entonces el ciervo está corriendo, está desesperado, está clamando por corrientes de las aguas para alimentarse, para saciar su sed, pero también para perder la huella de una vez que moja sus pies en el agua. El enemigo, quien lo está persiguiendo, pierde la huella y entonces él se salva. Ya no lo puede seguir cuando se mete en el agua. Así estamos clamando nosotros, así nos sentimos perseguidos por las circunstancias, por las deudas incluso, por la situación difícil que estamos viviendo, y así podemos clamar delante del Señor: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Por qué sed? Porque hay una carencia, porque hay una necesidad profunda, y así el salmista estaba levantando su voz y le estaba diciendo al Señor: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tanto tiempo que estuvimos sin congregarnos, ya era necesario para nosotros congregarnos, asistir a la iglesia, estar alabando al Señor con la congregación ahí donde el Señor nos ha puesto, y entonces clamábamos para volver a vernos, esa comunidad de fe. Dice ahí el salmista: fueron mis lágrimas el pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Qué tremendo es cuando estamos atravesando por este tiempo de dolor, este tiempo de prueba, y cuando alguien nos dice: ¿dónde está tu Dios? Parece que le ponen sal ahí a nuestra herida, parece que se aviva esa herida y entonces lo sentimos de manera más profunda. Nos duele cuando nos dice: ¿dónde está tu Dios? Estás clamando a tu Dios: ¿dónde está ahora? Y nosotros nos afirmamos en medio de la carencia, en medio de la necesidad, en medio del desierto. Decimos que nuestro Dios está presente aún en medio de nuestra necesidad. Dice ahí la palabra del Señor, versículo 4 del Salmo 42: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, derramo todo mi ser. Es lo que hacemos cuando estamos en necesidad, nos postramos delante del Señor, derramamos todo nuestro ser delante de su presencia, nos humillamos ahí delante de su presencia, reconocemos su grandeza y nuestra pequeñez, nuestra necesidad profunda de Él. Dice ahí de cómo yo fui con la multitud, cuando estaba con la multitud del salmista, cuando estaba ahí en un tiempo de alabanza, de gratitud en la congregación, y la conduje hasta la casa del Señor, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice el salmista: espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Su alma estaba abatida, su alma estaba triste, estaba angustiada, y aún así le reclamaba a su alma: espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Hay tiempos de dificultad, hay tiempos de dolor. Los hombres y las mujeres de Dios también pasamos por angustia, también pasamos por necesidad. Cuando un predicador se levanta como haciéndose ver que no tiene ninguna necesidad, que todo está bien, eso es falso. La verdad es que todos pasamos por tristeza, por tribulación, y que cuando lo compartimos también, la gente puede ver que nosotros tenemos una experiencia similar a quien está escuchando, que también atravesamos por dolor, por angustia, por desesperación, pero que tenemos un consuelo en el Señor y podemos recurrir a Él en ese momento de tristeza y de desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor, es nuestra oración? ¿Hasta cuándo, Señor, terminará todo esto? ¿Hasta cuándo, Padre, estaré en medio de esta prueba? Y antes de compartirles un testimonio de cómo el Señor me ha estado hablando en estos días, quiero leer una experiencia de Juan el Bautista, cuando él estaba trabajando en ese ministerio poderoso al que fue llamado, preparar el camino del Señor. El Señor lo levantó, el Señor le puso discípulos, aprendices, que aprendieran
cómo se tenía que desarrollar el ministerio, y Juan entonces bautizaba a la gente en ese llamado de arrepentimiento porque el Señor estaba cerca, porque el Señor ya se había manifestado, nuestro Señor Jesucristo estaba ya ahí cerca, estaba presentándose. Ese que Juan el Bautista había anunciado se estaba manifestando en esa manifestación gloriosa del cielo en la tierra. Dios hecho carne manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos ahí en Juan capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra del Señor, Juan 3, 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. En esa experiencia que tuvo dolorosa, Juan el Bautista, primero encarcelado y después decapitado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizaba y todos vienen a él. Estaban hablando de Jesús. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí Juan el Bautista está dando la clave a sus discípulos acerca de hasta cuándo la situación va a permanecer, hasta cuándo la manifestación y la respuesta de parte del Señor. Y aquí está la respuesta muy hermosa, porque él está diciendo: es necesario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminará esta situación? Hasta que él crezca y yo mengüe. Es necesario que yo mengüe, es necesario que yo me vaya haciendo más pequeño y que él vaya creciendo, que él vaya siendo glorificado y que se conozca en medio de la gente. Yo le he preguntado al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, esta prueba difícil que nos has permitido vivir? Y la palabra del Señor es muy clara cuando viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, diciéndonos: hasta que tú mengües y yo crezca en ti. Hasta que tu carácter sea minimizado y entonces que yo crezca. Hasta que tu soberbia, hasta que tu altivez sean cada vez menores. Y hasta que yo crezca en medio de ti, que el Señor se manifieste, que el Señor sea enaltecido en tu vida. Hasta ese momento el Señor quiere seguir trabajando en tu carácter, quiere seguir trabajando en ti para que tu carácter sea fortalecido, para que tú sigas decreciendo y el Señor se siga manifestando. No quiere decir que tú seas borrado, no, sino que tu personalidad va siendo afirmada en el carácter bendito de nuestro Señor en tu vida. Tú vas siendo un reflejo de la presencia de Dios cada vez más fuerte. Tú vas menguando ese carácter difícil, duro, ese carácter impulsivo, agresivo, esa soberbia, ese carácter presumido que a veces tenemos. Tiene que menguar, tiene que decrecer. Y a través de las pruebas el Señor te está puliendo para que esa piedra que a veces tu vida era una piedra en bruto vaya siendo pulida y que entonces tú vayas decreciendo y que vaya creciendo la presencia del Señor en tu vida y que entonces ya no seas tú el que esté brillando, sino que sea la misma presencia de Dios la que esté brillando en tu rostro, en tus palabras, en tus actos, que Dios sea glorificado en tu vida, que Él crezca y que tú vayas menguando. Como lo decía ese hermoso canto de Jaime Murrell, ahora ya en la presencia del Señor, con el cual tuvimos esa relación profunda de amistad, esa relación que el Señor nos permitió tener. Él cantaba alabanza que nosotros podemos también seguirnos gozando,
que tú crezcas, Señor, que yo mengüe, que tú te manifiestes, que tú seas conocido, que tú seas dado a conocer y que yo decrezca. A eso es lo que el Señor quiere de sus siervos, que tú decrezcas, que no seas tú el que seas enaltecido, que no fuera Juan el Bautista, sino que él te creciera y que el Señor creciera en su vida. Y eso fue lo que sucedió con Juan el Bautista. Podríamos decir de manera humana cómo es posible que el Señor lo tratara de esa manera, primero encarcelado y después decapitado. Si lo estás viendo con ojos humanos, así podría ser. Que él fue un perfecto fracasado, como muchos lo dicen también de nuestro Señor. Pero cuando nuestros ojos están puestos en la eternidad, podemos decir que Juan el Bautista fue glorificado junto con el Señor porque fue levantado en gloria y porque ahora está gozando de esa presencia gloriosa del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, pero Él se levantó también, volvió a la vida, Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, para que tu vida entonces sea moldeada y para que el Señor siga creciendo en tu vida y a través de tu vida, para que tus palabras sean tocadas por ese fuego del Espíritu Santo, para que tus pensamientos también vayan siendo cambiados, para que no se amolden a este mundo, sino que sean transformados para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Qué te parece si oramos? Y pedimos que esa pregunta que hemos estado haciendo siga siendo contestada. ¿Hasta cuándo, Señor, el Señor quiere crecer en tu vida y que tu carácter sea moldeado para que tú decrezcas y la personalidad que tú tienes entonces sea afirmada en el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar, por favor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, qué bueno eres, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor. Y no se te ha escapado ninguna circunstancia de nuestra vida en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de las lágrimas, del dolor. Tú has estado presente, Padre. No se te han escapado ninguna de nuestras lágrimas, ni nuestros clamores, Señor, por la noche de madrugada, cuando no hemos podido dormir. Tú has estado ahí presente, escuchando nuestra oración como un Padre amoroso, Señor. Te has levantado y nos has abrazado y nos has consolado, Padre. Ahora, Señor, clamamos para que tu nombre siga siendo levantado en nuestras vidas, Padre, para que tú te establezcas, Señor, y para que crezcas en nosotros, Señor, para que nosotros menguemos y tú sigas creciendo, Padre, para que seamos un reflejo de tu amor, Padre, para que seamos de testimonio, Señor, de que tú eres fiel, de que tú contestas, de que tu palabra, Señor, es firme y se cumple, Padre, que tus promesas también son llevadas adelante para bien en nuestras vidas, Señor. Sigue haciendo tu obra perfecta, sigue contestando, Señor, sigue consolando, Señor, sigue creciendo en nuestras vidas, Padre. Haz tu obra perfecta en medio de nosotros, Señor. Sigue desarrollando, Señor, tu vida en nuestra vida, Señor. Sigue poniendo en nosotros de esa fe de Cristo en nosotros, Padre. Sigue afirmando nuestros pies sobre roca firme, Padre, y que nuestra vida sea un reflejo de tu vida en nosotros, Padre. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, y que a ti sea la honra y la gloria, el poder y la alabanza, la majestad por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Nos despedimos deseando que la presencia del Señor esté contigo. Te invitamos a que sigas escuchando la reflexión que el Señor nos ha llamado, nos ha convocado para realizar cada día la palabra de hoy. Te invitamos a que le pongas ahí un clic en la campanita y que lo compartas con alguien más para que de manera aleatoria también siga desarrollándose este ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos y para que sea de bendición a más personas. Y ahora clamamos que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.